Buenas noches. Me alegra que estés aquí. Tal vez te costó un poco cerrar los ojos hoy. O tal vez viniste buscando justo lo contrario. No dormir todavía. Esta noche he traído algo especial. 3 historias. 3 puertas abiertas hacia lo desconocido. Relatos que se deslizan en la oscuridad. En los silencios donde los susurros se hacen más fuertes. Justo cuando todo el mundo duerme. Pero no te preocupes. Yo estaré aquí a tu lado hasta que el último cuervo vuele. Hasta que la última vela se apague. Todo listo, entonces, empecemos. La carretera comarcal 32 parecía no llevar a ningún lugar. Solo campos secos, postes torcidos y una hilera de árboles, deformes que parecían haber sido quemados por dentro. El pueblo de Dunwich, no ese Dunwich, sino uno más pequeño, olvidado incluso por los mapas más viejos, era el destino de Clara, una periodista con más ambición que sentido común. Conducía un coche prestado, con el depósito medio lleno y la radio muerta. Había recibido una carta anónima escrita a mano, sin remitente, que decía simplemente, venga a Dunwich. La tierra sangra, aquel tipo de tontería que normalmente tiraría al cubo de reciclaje, pero esta vez algo la empujó a seguir el juego. Quizá la forma en que la tinta parecía correrse como lágrimas. Quizá el olor a tierra húmeda que impregnaba el sobre. Cuando cruzó el cartel de madera, carcomida que decía, bienvenido a Dunwich, una bandada de cuervos voló sobre su coche, graznando con violencia. Eran tantos que taparon el sol por un instante. Clara frenó en seco, su corazón bombeando como si hubiera chocado. Pero cuando bajó del coche, no había ni rastro de los pájaros. Solo silencio, espeso y pegajoso como alquitrán. El pueblo era una postal detenida en el tiempo. Casas de madera con las ventanas clavadas por dentro, una iglesia sin cruz y un colegio con columpios que se movían sin viento. No había señales de vida, ni un perro, ni un gato, ni una voz. Sin embargo, algo la observaba. No con ojos humanos, lo sentía en la nuca. Avanzó por la calle principal hasta que encontró el motel. La recepción estaba abierta, aunque vacía. Sobre el mostrador, una llave oxidada con una etiqueta que decía Habitación 3. No había registros, ni ordenador, ni papel. Solo la llave, esperándola. Clara dudó, pero sus pies la traicionaron. La tomaron. La puerta de la habitación ya estaba entornada. Al entrar, se encontró con una habitación lúgubre y húmeda. Había un espejo agrietado, una cama sin sábanas y una mancha oscura en la alfombra. La televisión estaba encendida, emitiendo estática. De pronto algo se movió dentro del espejo. No fue su reflejo. Clara se giró. Pero no había nadie. Y entonces la televisión susurró su nombre. Clara. Era apenas un murmullo, pero no cabía duda. Era su nombre, y venía de la televisión. No como una voz grabada, sino como si alguien, o algo, estuviera justo al otro lado de la pantalla, hablando a través del grano, blanco y negro. Apagó el aparato de un manotazo. El cuarto quedó en un silencio tenso. Clara se miró las manos, temblaban. Su instinto le gritaba que saliera de allí, que regresara al coche y olvidara Dunwich. Pero la curiosidad, ese parásito al que alimentaba con cada artículo, le obligó a quedarse. Fue entonces cuando oyó el golpe. Un golpe seco, repetido, como huesos golpeando madera. Provenía del armario empotrado al fondo de la habitación. Con pasos cuidadosos, Clara se acercó. Cada pisada sobre la alfombra podrida parecía despertar el suelo. El pomo estaba frío, y al girarlo, el crujido fue como un grito ahogado. Abrió la puerta lentamente. Nada. Solo una percha torcida y una Biblia con las páginas arrancadas. Suspiró aliviada. Hasta que bajó la mirada. Sobre el suelo del armario, alguien o algo había escrito con tiza roja, los cuervos no olvidan. Y debajo, la tierra ya ha elegido. La habitación se enfrió de golpe. El espejo agrietado comenzó a empañarse por dentro, como si alguien respirara del otro lado. Clara retrocedió, tropezando con la mesita de noche. Cayó al suelo, golpeándose la espalda. Desde el suelo, vio una figura en el techo. No en el techo real, en el del espejo, una silueta negra. Delgada, sin rostro, se arrastraba por el reflejo. Pero no en la habitación, solo en el vidrio. Como si habitara dentro del cristal. Se levantó de un salto. Corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Atrancada desde fuera. Golpeó, gritó. Nadie respondió. La televisión se encendió sola otra vez. Esta vez no había estática, sino una grabación casera. Una mujer joven, con el mismo color de cabello que Clara, enterrando algo en el campo. Temblorosa, sollozando, repetía entre lágrimas. Perdóname, perdóname. No sabía lo que harían. La imagen se cortó. Apareció una fecha,
15 de octubre de 1994. Clara retrocedió. Esa era la fecha de nacimiento de su madre, Clara. Se quedó inmóvil frente a la pantalla, incapaz de respirar. Aquella fecha no era una coincidencia, era una clave. Su madre nunca hablaba del pasado. Solo decía que su infancia fue una niebla espesa que prefería no cruzar. ¿Y si esa niebla era Danwich? La televisión se apagó sola, dejando tras de sí un chirrido agudo, casi animal. Entonces lo oyó. Otra vez. Graznidos, esta vez no fuera. Dentro. Provenían del baño. Clara. Avanzó despacio. La puerta entreabierta dejaba salir una luz temblorosa, como de vela. Empujó la hoja con la punta de los dedos. Dentro, decenas de cuervos llenaban la pequeña estancia, pero no volaban. Estaban colgados, como si algo los hubiese clavado en las paredes y el techo. Los ojos negros la seguían inertes, como si aún recordaran. En el lavabo, una caja de madera con el nombre Margaret grabado a fuego. Mamá. Clara la abrió con manos trémulas. Dentro, una muñeca de trapo con la boca cosida y una nota. El silencio fue el precio. Ella lo rompió. Dio un paso atrás y algo crujió bajo sus pies. El suelo se estaba resquebrajando, como si el motel entero se hundiera en una fosa invisible. Corrió a la puerta, pero esta vez no era la habitación que había dejado. Al otro lado había campo abierto, y en él una figura, su madre, joven, cubierta de tierra hasta las rodillas, señalando el suelo. Clara se adentró en el campo. La tierra olía a óxido y descomposición. Donde su madre señalaba, sobresalía una cruz hecha de ramas secas. Cavó con las manos, desesperada, hasta que encontró una manta vieja. Dentro, un cuerpo pequeño, no humano, no del todo. Tenía garras, pico, y aún latía. Los cuervos llegaron con un estruendo que apagó el mundo. Cientos, miles, la rodearon. No atacaron, solo observaron. Entonces una voz, seca como papel viejo, habló dentro de su cabeza. La sangre fue negada. La ofrenda será tú. Clara gritó, pero nadie oyó. La tierra se abrió bajo sus pies. La devoró. Desde entonces, Dunwich tiene una nueva visitante. La habitación 3 siempre está lista. Los cuervos. Los cuervos no olvidan. ¿Sigues ahí? Espero que sí. La tierra ha callado por ahora. Pero el silencio no siempre es descanso. A veces, lo verdaderamente inquietante no vive en lo profundo del bosque, sino al final de un pasillo mal iluminado, detrás de una puerta con un número que no deja de aparecer en sueños. Toma aire y ven conmigo. Al apartamento 303, la primera vez que Diana vio el edificio, le pareció un lugar en ruinas con complejo de superviviente. La fachada tenía manchas de humedad que dibujaban formas de animales extraños. El ascensor no funcionaba. Las escaleras olían a yeso viejo y orina. Pero el alquiler era absurdamente bajo para el centro de la ciudad y, después de 3 meses durmiendo en el sofá de su hermana, no estaba en posición de exigir más. El portero, un hombre enjuto con voz ronca llamado Fermín, le entregó las llaves sin mirarla a los ojos. Le advirtió sin que se lo pidiera: no se quede despierta después de las 3, ni escuche lo que venga del pasillo, y no abra la puerta si llaman 2 veces, solo si llaman 1 o 3. Diana creyó que bromeaba. Sonrió por cortesía, pero el portero no lo hizo. Subió hasta el 3er piso con 2 bolsas y una mochila. Al llegar, el pasillo estaba casi a oscuras. Un solo tubo fluorescente parpadeaba, lanzando destellos intermitentes, como si alguien lo encendiera y apagara desde otro lugar. Solo había 3 puertas en ese piso: la 301, la 302 y la 303. La 323, el pomo estaba frío, más de lo normal. El timbre no funcionaba. Al entrar, notó el olor, algo entre polvo y flores muertas. Las paredes estaban desnudas. El suelo crujía con cada paso. La luz de la cocina fallaba, y una de las ventanas no abría del todo. Aún así cerró la puerta tras ella con alivio. Había conseguido, por fin, un espacio propio. Los primeros días pasaron sin sobresaltos. Diana se dedicó a limpiar, ordenar sus pocas pertenencias, y a intentar no pensar demasiado en por qué aquel piso estaba tan barato. El apartamento tenía lo justo: una habitación estrecha, una cocina con azulejos agrietados, un baño que tardaba en tragar el agua, y un salón con una estantería clavada a la pared que no se podía mover. En uno de los cajones encontró una libreta vieja, sin tapas, solo con una frase escrita una y otra vez: no es ruido, es lenguaje. No le dio importancia, lo tiró a la basura. El vecino de la 302 tocó a su puerta el segundo día. Era un hombre mayor, flaco como una percha, con las manos manchadas de tinta y un periódico enrollado bajo el brazo. Soy Anselmo.
Si oye ruidos raros por la noche, no se preocupe. A veces el edificio habla, pero no hay que contestarle. Diana rió, otra vez por educación. Pensó que era cosa de viejos solitarios. Agradeció el gesto y cerró. Por dentro, sin embargo, empezaba a notar una especie de zumbido detrás de las paredes, como si hubiera electricidad estática en todo momento. Esa noche, a las 3:07 exactamente, escuchó pasos en el pasillo, lentos, irregulares, como si alguien caminara con un pie descalzo y otro arrastrando algo. No se levantó, no miró por la mirilla. Se tapó hasta la cabeza y se dijo que sería el viejo Anselmo. Pero al día siguiente, Anselmo no salió de su apartamento, y esa noche los pasos volvieron. El tercer día, Diana bajó a preguntar por el vecino. El portero negó con la cabeza. Aquí no vive nadie en el 302. Está vacío desde hace más de un año, Diana insistió. Le describió al hombre. El periódico, la voz rasposa. Fermín la miró como si estuviera enferma. Se confunde. Debe haber sido un repartidor. Cuando volvió al piso, la puerta del 302 tenía una nueva marca, una especie de símbolo, como una letra rota dibujada con ceniza. No quiso mirarlo más. Esa noche, algo cambió. A las 3:00 en punto. El teléfono de su cocina sonó, no el móvil. El teléfono de línea que venía con el piso, que nunca había probado. Diana se quedó inmóvil, sentada en el sofá con la taza de té temblando en su mano. El timbre era viejo, chillón, como una campana oxidada. No debía sonar. Nadie tenía ese número. Nunca lo había dado. Sonó una vez, luego dos, y paró. Recordó lo que dijo el portero. No abras si llaman 2 veces. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, alguien había deslizado una nota bajo su puerta. Papel amarillento, tinta azul. Solo una frase. No la escuches si llora. No es pena, es hambre. Julia dejó de reír. Empezó a notar cambios en sí misma. Pequeños al principio. Somnolencia, pérdida del apetito, ruidos extraños detrás de los espejos. Cuando pasaba por el pasillo para ir al baño, la bombilla parpadeaba con más violencia. Y siempre a las 3:00, algo se movía al otro lado de la puerta. A la semana, decidió instalar una cámara en el pasillo, solo por curiosidad. Quería demostrar que todo era producto de su mente agotada, que necesitaba más café o más sueño. La cámara grabó 3 noches seguidas. La primera, nada. La segunda, una figura borrosa, se movía por el pasillo. Delgada, inestable, se detenía frente a su puerta y luego desaparecía. La tercera noche, la cámara dejó de grabar a las 3:03 exactas. La imagen se distorsionó. Al reproducirla, solo aparecía una pantalla negra con palabras que no había puesto nadie. El 303 debe ser alimentado. Una noche, tocó a su puerta la mujer del 301. Alta, con bata de baño y expresión nerviosa. Te oí hablar anoche. ¿Estás bien? ¿Hablar?, preguntó Diana confundida. No dije nada. La mujer la miró con compasión. Entonces no era tu voz. Diana cerró la puerta. Esta vez sí la cerró con 2 vueltas. Esa noche no esperó a las 3. Se quedó sentada frente a la puerta, cuchillo en mano, sintiendo que algo detrás del pomo respiraba. Ya no eran pasos, ni llamadas. Era como si alguien real, muy real, estuviera al otro lado, esperando el momento justo. Y entonces llamaron. 2 veces. La luz se apagó. Diana no abrió. Se quedó quieta, conteniendo la respiración, cuchillo en mano, los ojos fijos en la cerradura. El aire estaba más denso, como si el edificio entero la estuviera mirando. En algún lugar, una gotera empezó a resonar con precisión, metronómica. Tic, tic, tic. Cada gota era un latido ajeno. A lo lejos, alguien lloraba. Pero la voz sonaba distorsionada, como si viniera a través de una radio mal sintonizada. No abrió. Pasaron minutos, o tal vez horas, hasta que la sensación se desvaneció, como si aquello que aguardaba al otro lado se hubiese cansado. Diana no durmió, no soltó el cuchillo hasta que la luz del amanecer coloreó tenuemente las paredes desconchadas del salón. A la mañana siguiente, bajó a la calle decidida a buscar otro lugar donde vivir. Pero cuando quiso volver más tarde por sus cosas, descubrió que el número de su piso había desaparecido. Donde antes decía 303, ahora solo había una mancha de óxido. ¿Y la cerradura? La cerradura era distinta. Golpeó, gritó, pero nadie respondió. El portero apareció en el pasillo, como si la estuviera esperando. ¿Qué hace aquí? Este piso no está alquilado. Pero si vivo aquí. Este es mi apartamento. Fermín la observó como se observa a un perro perdido.
Ese apartamento lleva cerrado muchos años. No hay registro de alquiler a su nombre. ¿Quiere que llame a alguien? Diana bajó al vestíbulo, revisó su móvil, pero no tenía señal, ni datos, ni historial de llamadas. Las fotos del interior del piso se habían borrado. Solo quedaba una imagen. Oscura, borrosa. Una figura frente a la mirilla. Como si la cámara hubiese captado algo en mitad de la noche. No tenía a dónde ir. Su hermana estaba fuera del país. No tenía dinero suficiente para pagar otro sitio, ni pruebas de haber vivido en el 303. Así que volvió esa misma noche. Trepó por la escalera de incendios. Rompió la ventana del baño. Entró y allí estaba todo. Sus cosas, su cama, su taza de té en la mesa, el cuchillo. Pero el ambiente era distinto, más pesado. Cada objeto parecía descolocado, como si alguien los hubiera vuelto a poner a mano, copiando su disposición original sin terminar de acertar. Esa noche, las paredes le devolvieron sus propios suspiros, y a las 3 la voz la llamó por su nombre. No desde la puerta, desde dentro de la casa. Los días empezaron a distorsionarse. A veces, al encender la luz, las paredes se cubrían de palabras que desaparecían en cuanto parpadeaba. Diana comenzó a ver sombras que no se correspondían con ningún cuerpo. Las puertas se cerraban solas. Los relojes se detenían exactamente a las 3:03 y luego se adelantaban 2 minutos por sí mismos. Empezó a escuchar conversaciones desde los armarios, risas infantiles tras el espejo del baño, sus propios pasos, repetidos medio segundo después de cada movimiento. Una noche, escuchó la voz de su madre. Diana, abre. Soy yo. No te voy a hacer daño. Su madre llevaba muerta 4 años. El 303 ya no era solo un apartamento. Era un organismo. Respiraba, escuchaba, aprendía y tenía hambre. Diana dejó de salir. Solo comía pan duro y bebía agua que sabía a hierro. Cada vez que se acercaba a la puerta, la sentía vibrar, como si algo del otro lado golpeara suavemente, sin apuro. Paciente. Un día se armó de valor y abrió la estantería empotrada. Rompió los tornillos oxidados. Dentro había una caja de madera, y dentro de la caja, un cuaderno forrado con piel. No era una libreta cualquiera. Estaba lleno de nombres, fechas, dibujos. Algunos eran como símbolos. Otros, retratos de personas con ojos tachados. Y en medio de todo eso, una página dedicada a ella, con su nombre completo, su edad, y una frase: la tercera será la última, y abrirá desde dentro. Diana se acurrucó en un rincón y lloró por primera vez desde que todo comenzó. Sintió que la realidad se deslizaba por una grieta invisible, como si el edificio no estuviera sobre la tierra, sino suspendido en otra capa, más abajo. Algo primitivo, algo sin forma. El penúltimo día, bajó a buscar a la vecina del 301. Tocó. Nadie contestó. Forzó la cerradura. Dentro no había muebles, solo una silla en medio de la habitación. Sobre ella, una grabadora antigua. La encendió, una voz femenina, temblorosa. Si estás oyendo esto es porque ya estás dentro. No luches, nadie ha salido. Yo he intentado todo. He leído, he quemado, he invocado. No sirve. Lo que vive aquí no tiene nombre. No quiere almas, quiere la forma, las caras, las historias. Se las traga y luego las representa, como una obra infinita. Tú ya no eres tú, no lo serás nunca más. Diana volvió a su apartamento arrastrándose. A las 2:59 se tumbó frente a la puerta. Ya no lloraba, ya no hablaba. El cuchillo temblaba en su mano. Contaba los segundos. 1, 2, 3. Las sombras en el techo empezaron a agitarse como olas. Entonces sonaron los golpes. 1, 2, 3. No. En la puerta. En la pared. Desde dentro. Diana no se movió. Estaba en el suelo. El cuchillo en la mano. Las luces parpadeando en secuencia. En su cabeza, un zumbido constante, como si las paredes hablaran en una lengua que no podía entender del todo, pero que empezaba a sonar familiar, casi como su propia voz, deformada, alargada, repetida una y otra vez desde todas las direcciones. El reloj marcó las 3:03. Las sombras del techo comenzaron a descender, primero como hilos, luego como brazos, y por último, como cuerpos sin contorno que reptaban, desde las esquinas de la habitación hacia el centro. Diana intentó gritar, pero su garganta solo emitía un sonido seco. No era miedo lo que sentía, era resignación, como si todo aquello hubiera empezado mucho antes de su llegada, y ella solo hubiera ocupado el sitio de alguien, más en una función que se repetía eternamente. La puerta del baño se abrió. Sola del espejo, colgado sobre el lavabo, surgió un rostro. Su rostro, pero sin ojos, sin expresión. La boca se movía,
pero no emitía palabras. Era como si el reflejo hablara en silencio, con la criatura que ahora descendía por la pared, reptando en dirección a la puerta principal. Entonces lo comprendió. La puerta no se abre desde fuera. Nunca lo hizo. Siempre se abre desde dentro. El apartamento no estaba maldito. El apartamento era la maldición. Era una jaula, un santuario, un altar. Diana se levantó, dejó caer el cuchillo. Caminó hasta la puerta. No había nadie al otro lado, pero podía sentir la presencia. Esperando, deseando. Dio un paso atrás. Abrió. Nadie sabe cuánto tiempo. Pasó exactamente. La ciudad se tragó a Diana como si nunca hubiera existido. Su hermana denunció la desaparición, pero la policía no encontró nada. En los archivos no constaba alquiler alguno a nombre de Diana López en ningún edificio con dirección en la calle Calanda. El apartamento 303, según los registros municipales, había sido clausurado desde 1998 por un derrumbe estructural. Sin embargo, un nuevo anuncio apareció semanas después en una página de clasificados. Piso céntrico económico, ideal para personas solas, recién pintado. Contacto solo por mensaje. La foto del anuncio mostraba un pasillo, una puerta sin número. Si uno hacía zoom, justo en el reflejo de la mirilla, algo parecido a un rostro. Mirando, en otra parte de la ciudad, una chica joven, cansada de compartir piso y de sueldos que apenas alcanzan, guarda su mochila en un taxi. Revisa el mensaje recibido esa mañana. Precio bajo, piso amueblado, tercer piso, céntrico, perfecto. Mientras el taxi se aleja, el móvil vibra. Un nuevo mensaje. Recuerda, no abras si llaman 2 veces. La chica sonríe, sin saber por qué, como si ya lo hubiera escuchado antes. Y el ciclo continúa. Lo viste, ¿verdad? La puerta que nunca debía abrirse. El pasillo que sigue. Incluso cuando parece terminar. Pero aún nos queda una historia más. Una que habla de palabras ocultas, de libros que no aceptan ser leídos, y de una tienda que aparece solo cuando estás a punto de perder algo. O a alguien. Ven. Vamos a cruzar juntos el umbral de la librería de las páginas en blanco. Había una librería en el número 17 de la calle, campana que nadie recordaba haber visto abierta, pero tampoco cerrada. Siempre estaba ahí, con el escaparate cubierto por una capa de polvo uniforme, como si alguien se hubiera preocupado por ensuciarlo con esmero. El letrero de madera decía simplemente Cántico, escrito en una tipografía curva que recordaba a las partituras antiguas. Martina pasó frente a ella, durante años sin mirar 2 veces. No llamaba la atención. Era fácil que se disolviera entre la ferretería vieja y la tienda de lámparas. Pero la tarde en que perdió su empleo, cuando sintió que el mundo se encogía como un papel mojado, la puerta de la librería estaba entornada. Y eso no era normal. Entró casi sin pensar. Ni siquiera se preguntó si abrían a esas horas. Dentro el aire tenía un olor a madera antigua, papel húmedo y algo más. Algo parecido al incienso, pero más seco, más amargo. La librería era más profunda de lo que parecía desde fuera. Estanterías altas formaban pasillos estrechos como callejones. Luz tenue. No había música. No había nadie. ¿Hola? Llamó Martina. ¿Hay alguien? Nada. Caminó entre los estantes. Los libros no tenían títulos en el lomo, ni nombres de autor. Solo colores. Cubiertas lisas. Algunos estaban atados con hilos rojos. Otros tenían marcas hechas a mano, como símbolos o pequeñas manchas que parecían huellas. Al llegar al fondo, encontró un escritorio antiguo, y detrás de él, una mujer sentada muy erguida, de cabello blanco y piel de porcelana. Bienvenida, dijo sin sonreír. Has llegado. ¿Perdón? Estabas buscando algo, ¿no? O alguien. Martina se quedó quieta. La mujer se levantó sin esfuerzo, como si flotara, y se acercó con un libro entre las manos. Este es para ti. No se compra, no se vende, solo se custodia. Le puso el libro en las manos. Era negro, sin título. Cuando lo abrió, todas las páginas estaban en blanco. Debe estar mal, dijo Martina. Está perfecto, respondió la mujer. Solo se escribe si se lee en silencio. Martina miró a su alrededor. La tienda parecía aún más grande ahora, como si las paredes se hubieran alejado varios metros. ¿Y qué se supone que debo hacer? Llévalo. Léelo en tu casa, una página cada noche. Y nunca leas en voz alta. Nunca. Martina quiso reír, pensar que era parte de una broma excéntrica, pero algo en los ojos de la mujer le impidió hacer comentarios. ¿Y si no leo? Entonces el libro escribirá solo, y lo que escriba será tu historia. Esa noche, Martina dejó el libro sobre la mesa de la cocina.
Se preparó un té. Intentó distraerse con el móvil, con un podcast, con la idea de que la vida debía seguir. Pero algo en el ambiente había cambiado. El silencio era más pesado. Su reflejo en la ventana parecía retrasarse medio segundo. Y el libro allí en la mesa parecía emitir una presencia, como si no estuviera cerrado del todo. Antes de ir a la cama, se obligó a abrirlo. Primera página. Vacía cerró los ojos. Respiró hondo y comenzó a leer. Aunque no había letras, imaginó que las palabras estaban ahí, escondidas bajo la tinta invisible. Al terminar, sintió un hormigueo en los dedos, y al dar la vuelta a la página, una frase apareció escrita. Ahora que miras, ahora que escuchas, ya no puedes cerrar los ojos. Se le cayó el libro de las manos. Al día siguiente, volvió a la librería, pero no estaba. En su lugar, había un local abandonado, con los cristales rotos y la puerta sellada con maderas podridas. Un cartel viejo colgaba torcido. Se vende. El número 17 estaba parcialmente borrado. Martina preguntó en la tienda de lámparas. Nadie sabía de qué librería hablaba. Un joven del taller de motos le dijo que ese local llevaba vacío desde los años 80. Una vez entraron unos chicos a hacer grafitis. Nunca salieron. Lo encontraron tapiado por dentro, pero no había signos de entrada. Dicen que era un punto frío, como si el tiempo no pasara ahí. Martina se fue caminando más rápido. Esa noche no quería leer, pero cuando intentó esconder el libro, este apareció encima de su almohada. Lo arrojó al pasillo. Lo encontró en la ducha. Lo metió en una caja y la dejó en el sótano. Al despertar, el libro estaba en su pecho. Abierto por la siguiente página, otra frase. Ya empezaste. No puedes no seguir. Tus sueños son la tinta. Martina dejó de dormir. El tercer día, encontró la primera página escrita con letra temblorosa. No la suya. La mujer del fondo. No tiene pies. Flota. Sus manos huelen a pergamino quemado. Se sienta junto a mi cama a las 3:06. Me lee y me arranca las palabras con los ojos. No recordaba haber escrito eso, pero sí lo había soñado. O eso pensaba. El vecino del segundo B, un anciano solitario que apenas salía, llamó a su puerta esa noche. Martina lo conocía solo de vista. ¿Ese libro es tuyo?, preguntó sin rodeos. ¿Cuál? El negro. El que camina solo. Martina quiso negar, pero el hombre alzó una mano. No digas que no. Ya lo vi, y sé lo que hace. ¿Qué es? El anciano respiró hondo. Temblaba. Es una promesa rota. Esa librería abre para los que están perdiendo algo, y da lo que no se debe dar. Conocimiento en estado crudo. Palabras no domesticadas. Lo llaman el libro madre. Te susurra cosas hasta que te vuelves su autor. Y cuando terminas, ya no eres lector, eres historia. Martina sintió que todo el cuerpo le dolía por dentro. ¿Y si dejó de leer? El hombre se estremeció. Entonces escribirá con tus recuerdos, con tu cuerpo, con los que te rodean. Siempre necesita terminarse. Una vez que comienza, siempre termina. Martina lo vio irse cojeando. Antes de cerrar la puerta, el anciano se volvió una vez más. Léelo, pero nunca leas la última página. Nunca. Esa noche Martina no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad, con el libro sobre el regazo, las manos temblando como si supieran lo que su mente aún se negaba a aceptar. No había forma de escapar. El libro estaba siempre con ella. No importaba dónde lo dejara o si intentaba destruirlo. Ya lo había intentado. Lo quemó, con sus propias manos. En la bañera, lo vio arder. Las páginas se enrojecieron. El lomo se partió. Pero cuando apagó las cenizas con agua, al volver a su habitación, allí estaba, impecable, sobre la almohada, abierto por la página siguiente, una sola frase. El fuego no borra lo que se escribe en el alma. Martina ya no se preguntaba cómo era posible. Había cruzado esa línea donde las reglas del mundo dejaban de aplicar. Solo quedaba aceptar que estaba atrapada. A las 3:06 de la madrugada, como cada noche, algo se deslizaba junto a su cama. No era un sonido, era una ausencia, un hueco en el aire. Como cuando una persona entra en una habitación y sin verla, sabes que está ahí. A veces escuchaba el susurro de hojas al pasar, a veces respiración, y una noche sintió una mano tomar la suya mientras dormía. Al despertar tenía tinta en los dedos. El libro ahora escribía fragmentos largos. Una noche encontró un pasaje que describía con exactitud su primer beso. El chico, el banco del parque, la canción que sonaba a lo lejos. Ningún detalle era incorrecto, ni siquiera los que ella misma había olvidado. Al día siguiente, otro fragmento narraba una pelea que había tenido con su madre 5 años antes. La última que tuvieron antes de que ella muriera. Cada nuevo pasaje era más íntimo, más profundo, más imposible.
hasta que leyó un fragmento que no recordaba haber vivido. Era el relato de una mujer que miraba por su ventana y veía su propia sombra caminando por la calle. La sombra entraba en un edificio, subía escaleras, tocaba una puerta, la de su apartamento, y entonces, en el libro, una frase: no abras, no le perteneces. Martina se levantó del sofá, fue a la ventana y vio su sombra alejándose. Decidió buscar ayuda. Fue a una librería esotérica, a un centro espiritual. Incluso contactó a una mujer que decía leer objetos malditos. Todos le dijeron lo mismo: no lo abrieras. Ya lo hiciste. Ahora es parte de ti. Volvió a casa con el corazón como piedra. No comía, no dormía. La vecina de arriba dejó de hacer ruido. El niño que jugaba en el patio no apareció más. En el edificio todo se volvía más silencioso, como si el libro fuera vaciando el mundo a su alrededor. El 5B bajó a golpear su puerta. ¿Tienes un libro negro?, le preguntó una mujer joven, ojerosa. Martina tragó saliva. Sí. Entonces eres la siguiente. ¿La siguiente qué? La mujer la miró con una mezcla de pena y miedo. La siguiente historia. Y se fue sin más. Martina volvió a leer. Sentía que si dejaba de hacerlo, la realidad misma la borraría. El libro ahora comenzaba a escribir cosas que aún no habían pasado. Hoy verás a tu madre. No te acerques, no es ella. No le mires los pies. Y efectivamente, esa tarde, mientras tomaba el ascensor, lo vio detenerse en el piso 3. Se abrió la puerta, y allí estaba su madre, vestida como siempre. Misma expresión, pero no tenía pies. Flotaba. La puerta se cerró antes de que pudiera gritar. Martina vomitó al llegar a su apartamento. La última semana, las frases del libro cambiaron de tono. Ya no narraban, ordenaban. No cierres los ojos al dormir. No digas tu nombre frente a un espejo. No pienses en la librería. Pero sobre todo, no leas la última página. Martina intentó no pensar en ello, pero la página final se sentía cada vez más cerca. Cada noche avanzaba más rápido. Las páginas se volvían finas, más ligeras, como si se evaporaran. La penúltima página apareció de pronto sin previo aviso. No había palabras, solo un símbolo, un ojo abierto. Dentro del ojo, una puerta. Dentro de la puerta, otro libro. Y debajo, escrito a mano: la historia termina cuando el lector desaparece. Aquella noche se durmió sin leer, por primera vez. Y cuando despertó no se reconocía. Su reflejo en el espejo era ella, pero no del todo. Algo en la expresión era ajeno. La cabeza inclinada de forma leve, los ojos sin parpadear, la piel más blanca. Como una copia exacta, pero levemente errada. Una versión practicada por alguien que no sabía lo que significaban las emociones humanas. Corrió al libro. Seguía allí. Abierto, la última página estaba en blanco, y un bolígrafo descansaba junto a ella. El teléfono fijo sonó. No tenía línea. Contestó. Una voz susurró: estás en blanco, escribe. ¿Quién eres? Tú. Martina escribió. No sabía lo que escribía, solo movía la mano. Al terminar, el libro se cerró. El aire se volvió frío. Las luces se apagaron. La página brilló. Y cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en su casa. Estaba en una habitación oscura, sin paredes visibles. El libro flotaba frente a ella. Y una figura, la mujer de la librería, la observaba desde la sombra. Bienvenida, dijo. Ya puedes atender la tienda. Una semana después, la librería Cántico reabrió en la calle Campana. Con polvo, con luz tenue, con estanterías infinitas, y una nueva mujer al fondo, de cabello oscuro, Martina, sentada detrás del mostrador, con un libro negro entre las manos, y una sonrisa pequeña, apenas humana. Y así, hemos llegado al final del viaje esta noche. 3 historias, 3 sombras que han cruzado tus pensamientos, como un susurro detrás de la puerta, como un reflejo que no esperaba ser visto. Gracias por acompañarme en esta oscuridad suave, donde el miedo no grita, solo se queda quieto, esperando. Si tus ojos siguen abiertos, no tengas prisa en cerrarlos. La noche no se va, solo se esconde entre las páginas en blanco. Duerme bien, y si sueñas, que no sea con puertas que llaman 2 veces. Buenas noches.